Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana con José Alcántara. William Correa. Estaremos 2 horas compartiendo con ustedes a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, en el canal 46 de Win Telecom y en el canal 20 de Telecable Dominicano. Además, en el 647 de Amazon Fire TV. Profesor, estamos en más de 60 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a Eutel, estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV, llegando al país y al mundo. Y recuerden que profesor, para comunicarse con nosotros solo basta con marcar los números 809-547-1158. Nuestras líneas telefónicas siempre abiertas para recibir su cálida llamada. Llámenos, cuéntenos qué está pasando en su sector, en su hogar, en la oficina donde trabaja. Cualquier denuncia que tenga, este es el espacio ideal para ponerla y nosotros hacernos eco de toda denuncia o de todo mensaje que quiera usted enviar a través de este su espacio Controlando la Mañana. 2 horas, profesor, de gran contenido que estaremos compartiendo con ustedes, recordándoles siempre que son los protagonistas de este espacio. Sin lugar a duda, profesor. Profesor, y el día de hoy un programazo. Si usted padece de algún tipo de condición como la diabetes, presta atención al programa de hoy, porque hoy tenemos un especialista en esta área, específicamente en pie diabético. Vamos a conocer un poco más sobre esta condición que toca los hogares de muchas familias en República Dominicana. Bastante. Y sobre todo en el mundo, profesor. Sería bueno, vamos a conocer la cifra con la doctora. Así es. Vamos a hablar muchos casos. Pero también vamos a hablar de prevención. Si usted no la padece, vamos a ver cómo prevenir esta terrible condición. Así que no se pierda el contenido del programa del día de hoy, profesor. Pero además, estaremos hablando. La doctora, odontóloga también, profesor. Tenemos plato fuerte porque también vamos a hablar del cuidado de nuestros dientes, claro, y cómo una mala higiene bucal puede afectar otros órganos de nuestro cuerpo, profesor. Y el tema, profesor, de los creativos, que he visto que se ha puesto de moda el tema de los brackers. Y hasta en los barrios, en un patio, hay un grupo de gente poniendo brackers a lo loco. Exacto, y por el correcto uso de los mismos, sí, claro, por qué se utilizan, claro, y vamos a conocer un poquito más sobre ese maravilloso mundo de la odontología. Claro que Así sí. que, además del entretenimiento y todo lo que lleva, evidentemente, el programa del día de hoy. Así que también prepare por ahí que usted está cocinando, queremos conocer su menú el día de hoy también, profesor. Sí, el día de hoy, mire, profesor, no hay desperdicio. Venimos completo. No, eso no tiene madre. Profesor, pero... vamos a empezar con las efemérides de lo que pasó un día como hoy. Y sobre todo, profesor, que se celebra un día como hoy antes de qué pasó un día como hoy. Bueno, porque hoy es un día muy interesante. Día Internacional de los Museos. Los museos, profesor. Óigame bien, profesor. Día Internacional de los Museos. El Día Internacional de los Museos, creado para crear conciencia a la población sobre la importancia de tratar los residuos para proteger el medio ambiente. Sobre todo el Día Internacional de los Museos para rescatar lo que tiene que ver con toda nuestra historia, para rescatar lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con recrear esas vivencias también, y que nos da un paseo por la historia, es muy importante. Los museos, sin lugar a dudas, son algo excepcional. En República Dominicana pasa algo muy interesante. Y es que aquí se celebra la Noche Larga de los Museos. Una espectacularidad. No, líder. Para ir con toda la familia. Créame, usted va con su familia a la ciudad colonial. Mire, yo se lo aconsejo. Vaya, que eso le va a marcar la diferencia. Usted va con su familia a la ciudad colonial y puede visitar museo tras museo. Va a tocar puertas. Empezando desde... el Panteón Nacional, también está el Museo Colorín, está el Museo de las Casas Reales, en fin. Usted también puede ir a la Plaza de la Cultura, donde está el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural, y en fin, todos estos museos permanecen abiertos durante toda la noche, se celebran actividades artísticas maravillosas. Créanme que la noche larga de los museos que organiza Cultura es un espectáculo increíble. Indistintamente la gestión presidencial del momento, profesor, siempre se celebra y siempre se disfruta. Una belleza. Y usted va es un ambiente totalmente familiar. Puede ir con sus hijos, sin indistintamente la edad, profesor, y créame que lo va a disfrutar. Noche larga de los museos es importantísimo y ojalá Cultura siga haciéndolo por muchos años más. Así es. Y hoy celebramos el Día Internacional de los Museos. Así es. Pero también hoy, profesor, se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas.
Y esta responde a la creación de esta efeméride en el año 2012 y que ha sido por iniciativa de la Organización Europea por las Ciencias de las Plantas, con la finalidad de divulgar la importancia de las plantas en áreas tales como la agricultura. Con el tema de la agricultura y de las plantas, yo que en lo personal en nuestra casa familiar en San Pedro de Macorís tenemos un buen patio, y me enviaba esto de a mi madre, que estaba la niña disfrutando, mi niña disfrutando de su abuela, y estaba la niña en el patio, profesor, de cosechando chinolas. Y si la gente supiera lo fácil que es usted aprender a cultivar la tierra y a tener esa fascinación por la planta, que le nazca a partir de hoy, sabiendo que se efectúa el Día Internacional de la Fascinación por la Planta, otra fuera la historia, porque la gente lamentablemente no tiene la cultura, con lo fácil que es usted preparar, por ejemplo, en un rincón de la casa, del patio, una siembra de hortalizas, sembrar lechuga y demás, pero hace falta todavía concienciar para que la gente haga de esto cultura. Hoy, Día Internacional de la Fascinación por la Planta, una efeméride que responde por iniciativa de la Organización Europea a partir del año 2012. Mundial, profesor. Yo no sé si a usted le fascinan las plantas, profesor. Profesor, yo tiene no, por lo menos flores. No tengo esa fascinación. Hay gente que le habla, se sienta a hablarle, se toma un café con ella. Yo no llego hasta ahí, profesor. A mí me gusta ver las plantas. Pero a mí, disfruto de un buen ambiente. A mí no me hable de flores, profesor. A mí hábleme de sembrar yuca, batata, plátano, guineo, mango, yautía. Porque para comer, profesor. Pero eso del campo. No, profesor, en cualquier casa, usted en su casa, en el patio de su casa, tiene sembrado yautía, yuca, plátano, mango. Tengo víveres, tengo guineo. Qué barbaridad. Tengo plátano, tengo guayaba, tengo cereza, tengo mamón, tengo cajuilito, tengo aguacate, tengo cereza. Lamentablemente. ¿Tengo variedad, profesor? Bueno, yo lo felicito. Lamentablemente, la mayoría de los dominicanos que vivimos en la capital no tenemos el privilegio de poder tener un patio adecuado. Usted sabe que lamentablemente nuestra ciudad ha crecido de manera vertical. Y usted no, yo no me imagino a gente en un apartamento con una mata de plátano. Hay un amigo suyo, un amigo de este canal y de este espacio, que vivía en un penthouse, en un quinto nivel. Y en ese quinto nivel, en esa terraza que usted llegó a ir a varias parrilladas, usted recuerda que ya hasta pitahaya había sembrada. Entonces el espacio, uno busca la manera de sembrar, profesor. Sí, profesor, pero vaya. Justificaciones suyas. Sí, vaya. Lo que pasa es que a usted no le gusta sembrar, profesor. Yo le voy a hay que despertarle la fascinación por las plantas. Se siente con algunos condominios, ¿verdad? Y con lo que dirigen los condominios, para que usted le diga que van a sembrar yuca y plátano allá en el techo de su casa. Porque es una hortaliza, porque no lo ponga difícil, profesor. Profesor, ¿y qué se celebró un día como hoy de 1994? El expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, es apresado, profesor, por supuesta malversación de fondos. Sí. El hombre lo trancaron. Eso no fue que dique. El expresidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela es encarcelado al descubrirse que cometió malversación de fondos públicos. Lo trancaron un día como hoy a Carlos Andrés Pérez. Pero también un día como hoy, profesor, pero del año 1963, en Madrid, España, se inaugura la ciudad deportiva del Real Madrid Club de Fútbol en el Paseo de la Castellana. Mi club. Y el mío también, profesor. Eso fue en el año 1963. Y sabemos que el Real Madrid Club de Fútbol, profesor, es el mejor de los mejores. Del mundo. Del mundo. Así de simple. Y ya. Duela a quien le duela del Barcelona, como nuestro amigo Francisco. Muy interesante el auge que ha tenido el fútbol en la República Dominicana. Sí, ha tenido un auge. Debo decirte, ya tenemos varios clubes aquí instalados. Tenemos una representación dominicana por primera vez compitiendo en un mundial. Eso es importante. Lo único que quedó, evidentemente, va a competir. No tenemos la posibilidad porque lamentablemente en el pool que quedó, profesor, mire. Pero bien, profesor, porque Brasil, somos nuevos en Argentina, estamos hablando de Italia, a esos niveles. Claro. Entonces, pero que dentro de las listas de países que puedan participar a un mundial se coloque República Dominicana, es un logro. Ya es un orgullo. Un logro, verle esa enseña tricolor en el pecho de estos atletas que nos representan dignamente en este mundial de fútbol. Y eso de verdad hay que decirlo. Y también felicitar, por ejemplo, a un propulsor del fútbol dominicano, aunque no lo es dominicano, ya evidentemente naturalizado dominicano, como Jorge Orlando Bauer. Nuestro abrazo de aquí, profesor. Claro que sí, profesor. Definitivamente una lumbrera en el fútbol. Y de allí, lo que pasó un día como hoy, vamos a pasar a las más leídas de nuestro portal Su Mundo Digital. Bueno, profesor,
Hay una que está caliente y picando. Yo no sé si fue ¿Y ese una chismecito? amenaza, yo no sé qué es lo que está pasando por ahí, pero se está cocinando algo, profesor. Profesor, hay un chismecito Alfredo grande. Pacheco le dijo a Seara Hatton que no se preocupe, que su momento llegará, profesor. Y esto en una serie de tweets que le hizo. No, profesor, Y sabemos o sea, que esto a partir de la noticia de los 600 desvinculados del Ministerio de Medio Ambiente, que había anunciado Seara Hatton recientemente en un programa de televisión, donde incluso habló de un famoso periodista que cobraba $1 millón en la nómina, y se refería, y para nadie es un secreto, al destacado periodista Guillermo Gómez, que vale destacar que la mañana de hoy hizo una llamada en vivo a el programa La Super 7 con el amigo Daniel Cántara, y ahí Guillermo Gómez se escuchaba airado y lloroso, pero acabó con Seara Hatton, e incluso se atrevió a decir que de Seara Hatton no quiere saber nadie, que él ha hablado con Paliza, que ha hablado con Wellington, que ha hablado con Pacheco, y que nadie de la cúpula del partido quiere saber de Seara Hatton. Bueno, lo cierto es que el presidente Pero de la Pacheco Cámara de le dio Diputados, duro. Alfredo Pacheco, arremetió. Le dijo y tachó ineficiente. de irresponsable la reciente declaración del actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, donde revela, ¿verdad?, que tenía en nómina, como usted señala, a un afamado periodista con $1 millón, mediante varios mensajes en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Además llamó teórico sin una hoja de servicio, profesor. Le dijo de todo, profesor. Se lo comió vivo. Que se merezca respeto ni admiración. Dijo que no se merece ningún tipo de respeto ni admiración de acuerdo a su hoja de servicio. Y lo cierto es que estas declaraciones fueron dadas, como usted señala, tras la desvinculación de más de 600 empleados en el ministerio que él dirige, que es el Ministerio de Medio Ambiente, profesor. Así es. Otra de las más leídas de nuestro periódico digital, sumundodigital.com, y esta es nueva, pero está ahora mismo que caliente, y es sobre el temblor que sacudió la región norte del país. Este fuerte temblor de magnitud de 4.5 sacudió la región norte, centro y el noreste de la República Dominicana la madrugada de este jueves. Según el Centro de Sismología, el sismo ocurrió aproximadamente a las 4:46 de la mañana y su epicentro a 3 kilómetros al este de Altamira, Puerto Plata. El mismo se sintió en todo el Cibao. Hemos visto incluso algunos videos que han estado circulando en las redes sociales de algunas cámaras de seguridad que muestran este fuerte sacudón. Mucha gente, profesor, que me dicen que hasta salió en cuera de su casa, que estaba en ese momento levantándose o en algún momento de intimidad con su pareja, y cuando sintió ese temblor salieron para las calles, profesor, porque cualquiera se asusta, profesor. ¿Usted se imagina, profesor? Usted estar ahí en un momento que se va a bañar desnudo y que tiemble la tierra, profesor. Usted sale para la calle como Dios lo trajo al mundo, porque usted no sabe qué es lo que está pasando. Eso ocurrió en el día de hoy y es de las noticias más leídas en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Bueno, otra de las más leídas, profesor, ¡suéltela! de su mundo digital es que República Dominicana se va a enfrentar a una sobreproducción de pollos, de huevos e importaciones tardías. Yo no sé si esto es para uno alegrarse, profesor, porque si hay una sobreproducción, esto evidentemente va a impactar en el precio del pollo. Ojalá. Entonces lo va a ver mucho más económico. ¿De acuerdo? Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los productores, evidentemente esto le afecta. Claro. Entonces, esta sobreproducción dice que se debe a la situación internacional, pero también al tema de Haití, profesor. Estamos hablando de que República Dominicana se va a enfrentar a una sobreproducción de pollo. Esta es una de las más leídas también del portal Su Mundo Digital, y usted puede ampliar estas y otras informaciones simplemente entrando a sumundodigital.com, y allí va a estar actualizado lo que pasa en el país y en el mundo, porque allí las noticias se actualizan al minuto. O sea, cada minuto se actualizan las noticias. Así que usted, si quiere estar informado, si quiere estar bien enterado de lo que pasa en el país y en el mundo, entre a Su Mundo Digital, profesor, y póngase al día. Pero usted me voló una de las más leídas también. Que me parece que la más leída, según puedo ver aquí el informe, que no, esa, como que no usted llega. me pidió que se la dejara a usted. Y es que la comunidad LGBTQ y plus 5, 7, 8, Z, de la A a la Z, busca legislación en favor de la inclusión e igualdad.
más del 97% de los miembros de la comunidad LGBTIQ 1, 5, 10, 20, 80 han sido rechazados, excluidos y maltratados. Así lo afirmaron los integrantes del movimiento gay, que procura la creación de políticas públicas que les incluyen el sistema. Desde el Parque Independencia hasta el Parque Duarte marcharon miembros de este movimiento gay con una forma de llamar la atención a las autoridades, y es que consideran que se debe cambiar la cultura de rechazo a quienes tienen una orientación sexual diferente a lo que se considera normal. Llamaron al gobierno y el presidente Luis Abinader a legislar en procura de que se erradique la exclusión de lo que se alegan son víctimas. Su determinación es tal que pretenden participar en el torneo electoral del 2024 para llegar al Congreso Nacional. Al referirse al maltrato, acotaron que este empieza en la casa y se extrapola a la sociedad, y en ocasiones empuja a muchos al suicidio por la presión social a la que son objeto. Atención a esta comunidad. Si esto que realizaron esta marcha dicen que van para el Congreso, bueno, pues entonces, luego de tantas luchas que han llevado y que se siguen sintiendo rechazados, pues entonces que se acerquen los que no pertenecen de manera oficial a este conglomerado para que entonces lleven sus representantes y puedan tener voz en el Congreso. Profesor, yo voy a hacer una cosa a usted. Usted es un tipo irrespetuoso. Porque yo soy respetuoso. Ahora usted no sabe el nombre. Ahora usted dice L, Q, Z, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profesor, es que antes, no, profesor, tiene que respetar. No, profesor, no, espérese, porque tampoco. Eso es por eso que la comunidad usted lo agarra y le da su salsa. Pero espérese, profesor. Y lo acaba en redes sociales. Es que hasta después usted, profesor, ¿con quién gusta guapo en ese grupo? Pero es que está variado tanto. Usted está en marcha, apoyando esta marcha. Busque y ahora noticias, está hablando que no quiere, no se sabe ni siquiera el nombre. Pero ahora. busque noticias de la comunidad, y hasta hace 3, 4 años solo era LGTB. Ajá. Le agregaron la Q, le agregaron una I, y para no seguir agregando la letra le pusieron un signo de más, plus, que todo lo que venga. Entonces, esa interpretación mía, yo menciono todas las letras que pueda mencionar, por la gran variación que hay de orientaciones sexuales, profesor. Sí, profesor, porque la pero no complicada ahora. Pero no es un son... respeto, profesor, es que cuando ellos dejan interpretación mía el signo de más, plus. Todas las letras pasa que ya no son lesbianas, transgénero, transexual, etcétera. También hay ahora diferentes gente que no tienen sexo, que no tienen supuestamente sexo, y hay otros que sí, usted que pertenece a la comunidad, explíqueme las otras, ¿por qué que son nosotras? Profesor, yo porque siempre sigo estos grupos sociales para uno, ¿verdad?, tener conocimiento de la sociedad en la que uno se desenvuelve. E incluso yo he visto ahí y he leído de hombres que se sienten mujer, ajá, pero le gustan las mujeres. Óigalo. ¿Cómo así, Pérez? Un hombre que se siente ser mujer, pero le gustan las mujeres, pero él se siente que es mujer. Entonces él viene siendo una especie de lesbiana en su concepción. Qué barbaridad. Entonces es una... No, lo cierto es que es su derecho a protestar. Totalmente, claro. Consagrado en la Constitución. Claro que sí. Pero hay unos temitas medio preocupantes, profesor. No. La gente tiene un problemita medio preocupante. Vamos a hablar un poquito del temita de lo que Pacheco le dijo a Seara Hatton. ¿De quién eran esas 600 personas que estaban nombradas, supuestamente según Seara Hatton, que no trabajaban, que eran botellas? El tuit de Pacheco fue muy en defensa del honor de la familia del extinto Orlando, Jorge Mera, donde incluso destacó de la honradez, de los grandes aportes que le ha hecho esta familia al país. Claro que sí. Y Pacheco incluso criticaba al ministro de Medio Ambiente por estas acciones de hablar de estos 600 desvinculaciones que se le está atribuyendo a una mala jugada de Orlando Jorge Mera. O sea, le atribuye todas estas botellas puestas por Orlando Jorge Mera. Entonces Pacheco sale en defensa de una persona que lamentablemente no se puede defender. Pero profesor, no sé si usted recuerda que hace poco más de un mes nosotros conversábamos en este espacio Controlando la Mañana de cómo alrededor de este ministro ya se veía cómo había una serie de ataques de toda la estructura élite del Partido Revolucionario Moderno, porque simplemente no le ha caído bien la designación de Seara Hatton frente al Ministerio de Medio Ambiente. En primer lugar, porque los miembros del Partido Revolucionario Moderno no sienten en Seara Hatton un compañero.
que guayó la yuca, que gastó la suela de los zapatos para poder llegar al poder. Pero al final yo siento que la designación de Seara Hatton y otros importantes cargos en el tren gubernamental se constituyen como un error del presidente Luis Abinader, porque ponen cargos importantes gente que bajo ninguna circunstancia le duele el partido, y cuando no tienen amor hacia la institución, entonces poco le importa dar una serie de declaraciones sin ponderar el daño que pueden hacerle a la organización política como instrumento que lo llevó al poder, pero tampoco sin medir el daño que le pueden hacer al propio gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces Pacheco, que es un hombre que no guarda forma, que dice las cosas como son, que eso es característico de él, tuvo que darle su cacazo, su ramplimazo a Seara Hatton. Pero mire ese tuit. Cuando revisamos su equipo de colaboradores, no se encuentra un PRMista. Es una realidad. Y los que están en medio ambiente recibiendo todo el maltrato injustificado. Es una realidad. Los que están, o sea, los que se quedan allá en medio ambiente, que son PRMistas, lo que están recibiendo es maltrato, profesor, que es de manera injustificada, y que en los colaboradores de Seara Hatton no hay un solo PRMista. Ninguno. ¿Pero quién está diciendo esto? Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco. Alguien que conoce la base del partido, profesor. De la élite del partido, de la cúpula del partido, un dirigente importante, quien tiene bajo sus hombros una importante cuota de responsabilidad de que ese partido hoy sea gobierno. No le está diciendo Vizcaíno, que nos llama, que es de la base maltratadas, que todavía está esperando un carguito que le prometieron en Inespre y todavía no lo han cumplido, luego que guayó la yuca. No lo está diciendo Indira en San Pedro de Macorís, que está esperando que la ministra de la Mujer le resuelva con unos temas ahí. Lo está diciendo Alfredo Pacheco. Pero ojalá usted hubiese escuchado la llamada que hizo Guillermo Gómez hoy a la Super 7, donde despotrilló a Seara Hatton. Vamos a comunicarnos con Guillermo Gómez. Irresponsablemente lo dijo que en ese partido nadie quiere saber de Seara Hatton. Entonces Seara Hatton, que debo decir que es un hombre serio, que haya caído en una institución donde tenga pocas competencias para poder asumirla y encaminarla como se debe, bueno, eso es otra cosa. Pero entiendo que es un hombre serio, Seara Hatton. Es un hombre preparado, simplemente no está en el área donde pudiese hacer un trabajo honesto, honrado, en beneficio de la institución y del país. Eso tengo que decirlo, profesor, con responsabilidad. Lamentablemente Seara Hatton entonces cae en ese ministerio donde hay tantos intereses, profesor. Profesor, el Ministerio del Medio Ambiente... ¿Y no se supone que la gente se le debe a ese tipo de... Profesor... Entonces el ministerio donde hay muchos intereses... Lo que pasa para no es permearlo. que muchas de esas cúpulas que están dándolo ya a Seara Hatton también tienen intereses ahí que tienen que defender. Bueno. Profesor, hay un arroz con mango ahí. Hay un arroz con mango que irá a la medida del tiempo aclarándose. Y nosotros entonces vamos a ir entendiendo las cosas. Pero hay un lío fuerte entre poderes políticos al interno del PRM y punto. Bueno. Plato fuerte. La gente está esperando, nosotros anunciamos un gran liga, médico que venía para acá. Grandes ligas, esto es a otro nivel, profesor. ¿Y cuándo que va a entrar? Están preguntando. Ya tenemos para aquí, orientarse. ya tenemos aquí, es la doctora Onabel Valdés. Ella es médico, es cirujana, especialista en pie diabético, pero además una científica de la medicina, profesor. Claro. Es a otro nivel. Y vamos a hablar con ella, vamos a abordar los temas de la diabetes. Y Onabel, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta. Realmente es importante que la población esté bien documentada sobre esta enfermedad y estas complicaciones que deja la enfermedad, porque ya no le podemos decir enfermedad, sino una condición con la que un paciente puede vivir una vida normal. Pero yo quiero iniciar preguntándote, Onabel, ¿cómo una joven de 22 años, en corta edad, 19, 20 años como tú, que es lo que debes tener más o menos, ya es médico cirujana, además con una especialidad tal como esta, ¿verdad que sí? Porque definitivamente Onabel debe tener como unos 19, 20 años, ¿verdad que sí? Le está poniendo mucho, profesor. ¿Te mucho? Sí, bájalo un poquito. Muchas gracias. Bueno, déjame decirte que agradezco mucho la intervención de Dios, porque soy cirujano, pero por vocación. Entré al Hospital Central de las Fuerzas Armadas a hacer cirugía general, tenía familia, hijos, casada, y el Señor me ayudó. Luego decidimos irnos al Instituto Nacional de la Diabetes, donde nos formamos como cirujano especialista en pie diabético. Y ahí vimos
que el paciente diabético es un paciente que necesita mucho apoyo interdisciplinario o multidisciplinario, podría decirse. Mucha gente con pie diabético muy necesitada, y para eso estamos, para darle calidad de vida y un servicio de calidad al paciente de pie diabético. Excelente. Pero antes de hablar de pie diabético, vamos a hablar de la condición como tal, o sea, ¿verdad? Claro que sí. Para que el público nuestro se informe. ¿Qué es la diabetes? Cuando hablamos de diabetes, ¿de qué estamos hablando? La gente comúnmente dice, yo tengo azúcar. Pero, ¿qué es la diabetes? Diabetes no es más que los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre que se elevan de una manera descontrolada, y ahí empieza la enfermedad. Eso es producto a un órgano que tenemos interno, que es el páncreas, que regula la producción de insulina en el cuerpo, y eso hace que el azúcar suba o baje en nuestro cuerpo. Hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la que es la persona depende de insulina porque su páncreas no la produce. Esa persona mayormente es muy jovencita, niños, mayormente son los que son diagnosticados con esta enfermedad. Está también la diabetes tipo 2, que es la más común en nuestro país. De esta tenemos muchos porque es una diabetes que tiene un carácter multifactorial. Entonces está el páncreas, que es el que regula la insulina y la producción de glucosa en sangre. Lo que hace es que el páncreas produce poca insulina. Este paciente no es insulino dependiente, sino que usa hipoglucemiantes orales para controlar los niveles de glicemia bajando. También está la diabetes estacional, que es una diabetes que le da a las mujeres embarazadas. No sé si ustedes han visto mujeres embarazadas que han ido, yo nunca he sido diabética, pero tengo diabetes. También esta diabetes es en el embarazo. Y así hay otros tipos de diabetes clasificadas en los libros y en el internet y eso. Pero las más comunes son estas tres que he mencionado. Y cuando se habla de yo tengo una prediabetes, ¿a qué se refiere eso? Prediabetes es, por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre, según la ADA o la de Food, que son las guías internacionales que tratan sobre diabetes. Los niveles de diabetes son de 70 a 100. Ahí estamos hablando de que una persona que tiene de 70 gramos por decilitro a 100 tiene un azúcar normal. Está bien, estamos bien ahí. Tengo mi azúcar bien. Si llega de 100 a 128, estamos hablando de un paciente con prediabetes. Pero ¿qué pasa? La diabetes tiene tres pilares importantes, que son la educación, la alimentación y el ejercicio. Un paciente con diabetes, si lo diagnostican con prediabetes, no necesariamente necesita medicación. Necesita hacer ejercicio, hacer dieta y educarse de la condición por la cual se puede enfrentar al tiempo. Cuando pasa de los 128, que llega por encima de 150, ya estamos hablando de un paciente con diabetes mellitus. Ya hay problema, doctora. Ya estamos en problema, pero no quiere decir que no se conviva con la enfermedad, no quiere decir que no se viva una vida normal. Igual hay mecanismos regulatorios también que van a compensar ese azúcar, medicamentos, ejercicios y la misma educación, que es lo más importante. Espérate. Diagnosticado con diabetes mellitus, ¿con qué se cura? Dieta, ejercicio, educación y tratamiento. Pero se puede ser... Se quita, no se elimina. No se quita. No se cura. Es una condición. Como dije, ya no es una enfermedad. Ya eso no existe. Es una condición. Se estima que para el 2025 van a haber 100 y pico de miles de millones en el mundo de diabéticos. Doctor, usted me está asustando, espérese. ¿Tanta gente? Así es. Doctora, entonces una pregunta. ¿El tema de la diabetes responde únicamente a un tema de alimentación? En el caso de la embarazada está la estacional, o hay algún elemento genético. Mi papá tenía diabetes y yo heredé también esa vaina. Tiene predisposición, le llamamos nosotros. Genética, por eso, el tema genético. Por eso la diabetes tipo 2 tiene que ver mucho con la parte genética, la parte ambiental, la parte de la alimentación del paciente. Si es obeso, está totalmente predispuesto a padecer diabetes mellitus. Eso quiere decir que aquel que viene de siendo un familiar
con diabetes, es probable que pueda tener diabetes. Entonces, en el caso de que no se le haya diagnosticado, pero entonces tiene que estar curado en salud y mantener el tema de la alimentación y demás, doctora. Muchas veces el diabético, cuando se diagnostica, a menos que no se le haya diagnosticado una prediabetes, que ya esté en una fase de chequeos cada cierto tiempo, ese tipo de paciente cuando llega ya tiene más de 5 años padeciendo diabetes, porque ya con una sintomatología te dice, doctora, yo no siento en el pie, o la vista la tengo borrosa, o estoy orinando poco. Entonces ya uno empieza a investigar qué es lo que tiene el paciente y efectivamente sale con diabetes mellitus. Pero, doctor, usted dio un dato interesante, hablaba de sobrepeso o obesidad. O sea, las personas con obesidad o sobrepeso son propensas a padecer diabetes. Eso es una predisposición que tiene el paciente obeso. Atención, televidentes, a mantener el peso y evitar esa condición. Entonces, profesor, ¿verdad que sí? ¿Y eso a qué responde? El consumo de carbohidratos. De carbohidratos. Los carbohidratos son azúcar, dicen. Eso es lo que a todos nos gusta. O sea, queremos comer pizza, queremos comer pastas, queremos comer arroz, queremos comer si bebemos un café, para que sepa bueno tiene que estar dulcísimo. Pero espérese, doctora, porque usted está describiendo el menú del día a día de mi día casa. Espérese, doctora, que usted me está asustando. Usted acaba de describir mi menú. Mira, de hecho el paciente diagnosticado con diabetes puede consumir carbohidratos, pero ya cuando es un paciente controlado, que tiene un chequeo regular, que usa su medicación, dentro de su plan nutricional se le puede insertar que coma arroz un día, que pueda comer ciertas frutas, que pueda comer, como dicen, una vez al año un pedazo de pizza no hace daño, ¿verdad? Pero preferiblemente eliminar los carbohidratos de la dieta en un paciente diagnosticado con diabetes. Y el paciente le va bien, aprende a comer sano. Una tarea no difícil. se debe comer azúcar entonces, doctora, porque si difícil. La diabetes son los altos niveles de azúcar o glucosa en sangre, no debemos comer azúcar. El diabético tiene que eliminar el azúcar de su entorno. De su menú. Y si no es diabético, si es diabético, sí, porque si no es algo tan estricto. O sea, yo soy diabética, yo no soy diabética y voy a dejar de comer azúcar, pero sí comer sano, porque ahora tenemos una alta tasa de obesidad y de enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces la diabetes ocupa como el primer lugar. Bien. Doctora, cuando hablamos del consumo de azúcar, hablamos, por ejemplo, de que usted hablaba que hay las personas se hacen insulino dependientes cuando son diabéticos. Tipo 1. Tipo 1, ¿verdad que sí? Tipo 2 es cuando su páncreas no está produciendo la cantidad produce poco, no la adecuada. Exacto. Esto es una hormona, entiende, ¿no? La hormona en el páncreas hay unas células. Las células betas, ¿no? Betas del páncreas que son las que producen la insulina. Es una hormona contrarreguladora. Entonces, cuando un niño consume muchos azúcares, se convierte, se pone rápido, se activa, se encarama por los techos, etcétera. Entonces, ¿esto es por qué? Mira, la glucosa produce energía. La glucosa es energía en el cuerpo. Entonces, cuando hay aumento la alimentación, donde hay aumento de azúcares en la alimentación, en el niño produce energía. Y entonces eso hace que el niño se hiperactivice. Pero eso no es de que, yo le voy a dejar de dar al niño un vaso de jugo sin azúcar, porque también es necesaria. Entonces, por eso... O sea, es no abusar del azúcar. No abusar del azúcar. No dejar de consumirla, porque evidentemente, como usted señala, esta hormona, ¿verdad?, se metaboliza y se convierte en energía, este azúcar. Entonces es importante mantener la insulina adecuada en el cuerpo. La insulina, la glicemia, el azúcar. La glicemia, perdón. La glucosa. La glucosa. Porque la insulina lo que va a hacer es que va a regular ese aumento de la metabolizaría. Porque ¿qué hace el cuerpo? Yo me bebo un vaso de jugo con mucho azúcar y mi páncreas empieza a producir insulina para disminuir esa glucosa que hay en la sangre. Perfecto. Entonces, si tú consumes azúcar en exceso, llega un momento que el páncreas dice, espérate, ya te pasaste. Llévame suave. Sí. Déjame, yo no puedo dar más. Entonces empieza a producir poca insulina. Hay pacientes diabéticos tipo 2 que por el descontrol alimenticio o por otras enfermedades que tiene,
hace que este paciente se vuelva insulino dependiente, como es en el caso del pie diabético. El paciente de pie diabético tiene que ser insulino dependiente si tiene una úlcera en pie diabético. Bien, para allá vamos. Síntomas de la diabetes. Que una gente tenga diferentes síntomas. Usted señalaba visión borrosa, entumecimiento en las manos y en los pies. Exactamente. ¿Verdad que sí? ¿Qué otros síntomas la gente puede identificar que decir, bueno, tengo que irme a chequear? La principal causa por la que el paciente va a la consulta es: doctora, yo estoy perdiendo peso. La diabetes tiene la enfermedad de las P, le dicen. Yo estoy perdiendo peso. Yo estoy orinando mucho, que le llamamos poliuria. Yo estoy bebiendo mucha agua. O sea, tiene la poliuria, que orina mucho, la pérdida de peso y toma mucha agua, polidipsia. Entonces, un paciente que tiene eso, viene donde ti, mayormente está deshidratado, porque tú lo ves, orina. Papá, usted se pasa la noche entera orinando. Doctora, yo voy de la cama al baño la noche entera. Entonces, tú ese paciente lo empiezas a investigar. Lo primero que tú haces es una glicemia. Y la glicemia de una vez está roja. Si está alta o no. Bueno, papá, mire, usted tiene una azúcar en sangre en 250, por ejemplo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos como médicos? Bueno, vamos a otro tipo de análisis para saber cuánto tiempo tiene él teniendo esa azúcar elevada en la sangre. Entonces, hay una memoria que le llamamos hemoglobina glicosilada, que es la que guarda en el cuerpo el tiempo que transcurre teniendo hiperglicemias. Si tiene 3 meses, vamos a encontrar la hemoglobina glicosilada elevada. Entonces ahí sabemos si este paciente es diabético. O en su defecto, si lo encontramos en la consulta con los síntomas y tiene una glicemia normal, entonces vamos a lo que le llaman curva de tolerancia a la glucosa, que es un análisis que se hace, que el paciente dura 1 hora, 2 horas, le dan un chin de azúcar para ver qué tanto se eleva esa glicemia a través de ese análisis. Muy bien. Doctora, pie diabético. Cuando ya la persona tiene diabetes y finalmente una úlcera en un pie que no cicatriza, finalmente es denominado pie diabético. ¿Qué es el pie diabético finalmente? Mira, el pie diabético es una complicación de la más temida que tiene la diabetes mellitus, porque te desinserta de la sociedad la enfermedad. La enfermedad te quita calidad de vida, te resta, incluso te puede llevar a la muerte. Uy. El pie diabético empieza, mayormente los pacientes con pie diabético tienen más de 5 años padeciendo diabetes, y como pierden sensibilidad por un daño que produce la glicemia en el nervio o el azúcar en sus nervios, pierden sensibilidad, van caminando, se cortan con un clavo y no se dan cuenta porque obviamente no sienten. Eso es increíble, tú hacerle un cribaje al paciente con pie diabético neurológico, tú le preguntas con una pullita, tú le pullas el pie y le dices, papá, ¿usted siente ahí? Nada. Tú le cierras los ojos, ¿qué le estoy haciendo? Y él, nada, doctora, te responde. Ese paciente, cuando se traumatiza con algún objeto, con lo que sea, ese paciente no siente nada. ¿Qué pasa? Que ese paciente se infecta, pero también hay daños en la circulación producto de la misma azúcar elevada. Entonces ahí se produce este conglomerado de neuropatía, infección y daño en la microcirculación, es lo que llamamos un pie diabético. Hay pie diabético que pueden sentir, pero ya están en el proceso infeccioso. Y cuando llegan a esos niveles, difícilmente podemos ejecutar un tratamiento, una terapéutica adecuada para salvar el pie. No hay retroceso ya con el pie diabético. La famosa amputación. Exactamente, de ahí vienen muchos pacientes que por las condiciones de calidad de vida, de económicas y de la del poco conocimiento de la enfermedad, llegan casi siempre a los hospitales a nivel de amputación. Entonces, ¿qué hacemos los cirujanos de pie diabético? Pues evitar que este paciente llegue a la amputación mayor. Muchas veces podemos amputar un dedo, podemos amputar 2, pero tratamos de evitar que el paciente tenga una amputación por debajo o por encima de la rodilla. O sea, es más o menos prevenir y llegar a situaciones más graves. De hecho, el paciente de pie diabético, automáticamente tú lo diagnosticas, ya es un pie diabético. Porque está la predisposición, está que se puede cortar, está el daño neuropático. Entonces,
¿Qué hace ese paciente? Ese paciente se previene y ahí viene la parte podológica, su corte de uñas, su mirar sus pies, evaluar su planta, hacerle un cribaje neurológico cada cierto tiempo, hacerle su Doppler vascular para saber que todos esos vasos estén bien. Y ese es un paciente que se da calidad de vida, se alimenta bien y puede llegar hasta donde Dios diga con sus pies. Doctora, la alimentación, ya hay una persona con pie diabético, obviamente hay un tema de medicaciones, pero la medicación el día a día en su casa, ¿qué se le recomienda comer? No uso de carbohidratos, ni jugo, ni papa, ni yuca. ¿Cambiarlo por? Bueno, existen los vegetales, están las quinoa que son como sustitutos, pues puedo buscar sustitutos del arroz. Están los integrales, hay comidas integrales, no en exceso porque también tienden a subir la diabetes. El médico diabetólogo, cuando tenemos un paciente diabético, ya todo el personal disciplinario, multidisciplinario, porque necesitamos diabetólogos, necesitamos cirujanos vasculares, necesitamos psicólogos, sobre todo para hacer entender al paciente qué enfermedad es que tiene. Y tenemos también el personal de enfermería que es a la mano del médico. Entonces, cuando ya tenemos este paciente, el diabetólogo nutricionista prepara un esquema de alimentación para ese paciente. Doctora, neuropatía diabética. Cuando un paciente se supone que tiene esta condición, ¿a qué se refiere? Cuando un paciente dice, no, me diagnosticaron neuropatía diabética. Un daño en los nervios del cuerpo, producto de la hiperglicemia sostenida o la azúcar alta todo el tiempo. Se daña en el nervio unas fibras amielínicas que tiene y eso evita que haya, como decir en términos llanos para que el televidente entienda, los cables se deshebraron. Entonces eso hace que no haya una conducción eléctrica en el cuerpo. Entonces se pierde totalmente la sensibilidad. Primero, de ahí que no sienta cuando se le está apoyando. Le llamamos propiocepción. El paciente tú lo tocas con una... Le dices, cierra sus ojos, papá, y lo tocas con un pincel. Y nada. Y nada. Doctora, entonces viene la dolorosa también. Tú lo puyas y nada. Entonces después van perdiendo el vello, van perdiendo la deformidad del pie y todo eso va llevando a diferentes tipos de neuropatía. Estadísticamente, doctora, más hombres, más mujeres. ¿Cuál es más hombres. Y las edades. Profesor, eso que acaba de decir ahora viene con problemas. No se preocupe, diga entre las edades. Más hombres en las edades a partir de los 40, 45 años en adelante. Profesor, oiga de datos. Ha ido disminuyendo. Tenemos pacientes ya, con neuropatía que no son diabetes tipo 1 y tienen a los 30, 35 años ya están padeciendo este tipo de patología. Profesor, atención ahora, amables televidentes, porque lo que vamos a decir ahora, profesor, yo sé que vamos a hacer que muchos hombres se vayan para el gimnasio y que empiecen a comer bien. Doctora, ¿qué tan cierto es que un paciente con diabetes pierde la erección, le causa difusión eréctil? Sí, mira, producto de la diabetes, como hay un daño total nervioso y vascular, entonces este paciente tiende a tener difusión eréctil, pero no es un paciente que no se puede ayudar. Muchas veces el paciente diabético masculino, cuando ya tiene la disfunción eréctil, lo que hace es que se encierra. Por eso es que la diabetes es multidisciplinaria, porque entonces vamos a buscar al urólogo, vamos a buscar alternativas para que este paciente vuelva otra vez a tener su función eréctil normal. O sea, que un paciente con nivel de glucosa alta no levanta, doctora. Ya con diabetes diagnosticado, metabólicamente descontrolado, exactamente. Bueno, se complicó el tema. Si usted no quiere llegar hasta ahí, arranque para su gimnasio, arranque a tomar precaución, evidentemente. Bueno. Doctora, para concluir, vamos a darle un mensaje a todos nuestros televidentes de cómo evitar esta condición, cómo prevenirla. Algunos consejos importantes, por favor. Si usted no es diabético, coma sano, ejercicio, dieta, edúquese de la condición. Nosotros ya en este tiempo buscamos muchas cosas en el internet, nos vamos donde el doctor, le preguntamos, hay que educarse. Y sobre todo, ya en el diabético, controlarse con la alimentación y una evaluación preventiva de sus pies, de su fondo de ojo, de su función renal.
Y para aquellos que no quieren acceder a internet para documentar, si quisieran ir de la mano de un especialista de la Exactamente. categoría de usted, ¿cómo le pueden contactar? ¿Cómo pueden acercarse, doctora? Estamos en el Centro Piabetes, en el 5º piso de Centro Médico Gascue. Esta es una unidad, la unidad podológica y preventiva de pie diabético, Piabetes. En la 522, suite 522, tenemos el teléfono 809-422-5100. ¿Dónde está ubicado? Esto está en Gascue, Centro Médico Gascue. En el quinto Dentro nivel. de Centro Médico Gascue, en el 5º piso, se está la unidad podológica y preventiva Piabetes, en el 522. Señores, para prevención es lo más importante de cualquier tipo de condición. Prevenir, porque después que llega la condición, entonces ya se va a complicar. Y quería hacer una corrección. Claro, Claro, adelante, doctora. Que la parte de documentarse con la enfermedad no es que usted va a ser el médico, porque muchas veces vamos diagnosticados, llegamos donde la doctora, mire, Tengo esto. es Y he estado cierto. comiendo No, esto. La documentación es en base a la educación de la enfermedad. ¿Por qué yo no puedo comer carbohidratos? ¿Por qué yo no puedo caminar descalzo si ya soy diabético? ¿Por qué no puedo echarme agua caliente en los pies si soy diabético? Pero en Piabetes tenemos un personal también que le puede orientar, porque tenemos psicólogos, tenemos diabetólogos, tenemos una enfermera que va de la mano con el paciente, tenemos un cirujano vascular y sobre todo tenemos cirujanos de pie diabético y podólogos. Señores, esto es completo. Completa. Completo, Así es. profesor. Asistencia completa. Pero lo más importante, les repetimos aquí en Encontrando la Mañana, es la prevención. Señores, una diabetes te puede causar un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular. Todo. O sea, es llevarte a convertirte en un vegetal, profesor. Es delicado. Puede perder o tener una amputación de piernas, como acaba de señalar la doctora. Y a los varoncitos puede perder la erección. Entonces, lo más importante es prevenir. Y recuerden algo que señaló, que la obesidad o el sobrepeso es una de las causas principales de la diabetes. Así que vamos a cuidarnos. Anabel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la Agradecidos, invitación. de verdad, de que estés aquí. Cualquier información, vayan al Centro Médico Gascue, al 5º piso, ¿verdad? A Piabetes, para que se puedan orientar. Continuamos con su espacio, Controlando la Mañana. Agradecido de que estén ahí con nosotros a través del 101 de Claro y el 1101 en High Definition. Además en el 46 de Wintelecom, en el canal 20 de Telecable Dominicano, así como en el 647 de Amazon Fire TV. Agradecido también de que nos dejen todas sus impresiones en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en YouTube. Sigan dejándonos sus mensajes. Para nosotros es importantísimo saber qué piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Profesor, una cátedra se dio aquí de diabetes. Dura la doctora. Profesor, Y seguimos la misma línea, profesor. no. Tenemos una grande aquí hoy No, también. profesor, lo que pasa es que Una esto más. es palo tras palo tras palo. Controlando la mañana, profesor. Definitivamente. Profesor, ahora vamos a hablar de la salud bucal. Esto que muchas veces la gente se descuida y que entiende que no es importante ver un odontólogo, pero para que nos hable del tema, Carlos de tenemos Luz. a María Félix. Esa también es una científica, profesor de odontología. Estamos hablando de una doctora definitivamente que nos va a dar cátedra de la importancia de la salud bucal. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro poder compartir contigo, definitivamente. Doctora, háblenos sobre la importancia de la salud bucal. ¿Por qué debemos debemos visitar al odontólogo frecuentemente? O por lo menos 1 o 2 veces al año. Exacto. Lo ideal es visitar al odontólogo cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. ¿Por qué? Porque la prevención es lo primero en la parte de la odontología, el cuidado oral. El cuidado oral lo podemos tener con las técnicas de higiene bucal, siempre hay que cepillarse 3 veces al día, utilizar el hilo dental 2 veces al día y el enjuague bucal. Es importante para poder prevenir cualquier enfermedad bucodental, entre las más comunes la caries dental, que tanto los pacientes llegan a la consulta con una cariecita un poquito incipiente, por así decirlo, se descuidan y vuelven a la consulta cuando ya hay una cavidad
o cuando ya hay que extraer la pieza como tal. Cuando se lo está llevando Exactamente. del dolor. Ajá, exacto. Los pacientes asisten a la consulta ya cuando hay una sintomatología, pero siempre se le dice al paciente que debe de prevenir antes de lamentar. Por lo tanto, nosotros siempre decimos, siempre dicen que los odontólogos son caros, pero no es que la Hay un mito ahí. Exacto. Vamos a ver, desmóntelo. No es que la odontología es cara en sí, el no cuidarse sale caro. Eso es lo caro. Exactamente. Al igual que el cuidado del sistema, o sea, incluso cuando vamos al médico. O sea, si no nos cuidamos, si vamos cuando ya la enfermedad está un poquito más avanzada, el mismo problema. tratamiento de los medicamentos sale mucho más costoso. Entonces, es igual con la odontología. Por eso siempre se habla de la prevención antes de que ya no se pueda, antes de que haya que, por ejemplo, extraer una pieza o ya tener que colocar prótesis para reponerlas. Perfecto. Profesor, vamos a hablar entonces de la salud bucal en niños. ¿A qué edad debo llevar a mi niño o niña al odontólogo? ¿Desde cuándo debo empezar a llevarlo? Porque hay gente que dice, no, es un muchacho, eso debe tener dientes de leche, los famosos dientes de leche. ¿A qué se trata? Vamos, también sería importante que nuestro público conozca de qué se trata cuando hablamos de dientes de leche. Oh, miren ahí. Ay, Oh, ¿cómo? Eso. Ahí. Ahí. Eso. Eso es niña, eso es precioso. Definitivamente. Bueno, pues José enseñó muy bien a Mi niña. esa niña. Ay, qué Definitivamente. hermosa. ¿Por qué es importante que nuestros niños aprendan a cepillarse, un correcto uso de los utensilios dentales? Exacto. Y sobre todo, ¿a qué edad debo llevarlo al veterinario? Al dentista. Al dentista, perdón. Desde el primer añito o desde el primer mes que le sale el primer dientito, lo ideal es llevarlo con un odontopediatra para el chequeo de los dientes. Siempre cuando empiezan a salir los dientes de leche, los niños están propensos a que le pueda salir cualquier cariecita. También hay que manejar la ingesta de dulce con los niños. Bueno, porque eso no puede nadie. Que es un Mire, reto, profesora, doctora. Eso- Mire, doctora, con eso no puede nadie. Porque uno agarra y lleva lo dulce y que lo esconde, de que pasa la cuenta Profesor. gota. Profesor, La niña mía que está con mi y mamá. de repente usted vio un encuentra video con el una vacío mentita en la frasco. mesa. Y cuando yo dije que se la voy a guardar para llevársela, así se puso a Ya llorar. sabe. Que se la lleve en el momento. No, es no, un no, problema, doctora. Simplemente controlar esa ingesta, porque la azúcar lo que hace es que desgasta el esmalte del diente, que es la superficie externa que tenemos, lo que vemos es el esmalte. Penetran los microorganismos ahí, porque eso es lo que hace el azúcar, desgastarlo, entonces comienzan a formarse las caries dentales. Entonces hay que prevenir, realmente yo prefiero quitarle un dulce a que tener que llevarlo al odontólogo para sacarle una muelita. Entonces desde chiquitico van a comenzar con los traumatismos dentales, con la parte del trauma psicológico de asistir a una consulta odontológica para tener que extraer una pieza o hacerle un tratamiento de conducto o lo que tenga que conllevar. Entonces por lo tanto es bueno siempre prevenir y enseñarles la correcta técnica de cepillado, así como usted hizo con su niña. Siempre hay que ponerlo, el papá siempre tiene que estar con el niño, aún sea hasta los 12 años, parece exagerado, pero siempre tiene que estar supervisando. Verificando. Ajá, verificando si el niño se está cepillando la cantidad exacta. O sea, por ejemplo, 3 veces al día le pueden pasar su hilo dental, con eso no hay problema, porque el hilo dental se utiliza para eliminar esos restos de alimentos que no elimina el mismo cepillo dental. Que si no se descuida se tragan la pasta, doctora. Exacto. También. Cuando están aprendiendo. Y otra es complicado. cosa Toda agua, bótala. Escupe. Claro. Con ese dulcito. No, y también es importante para los niños que utilicen enjuagues, pastas que tengan flúor. El flúor lo que hace es proteger esa capa que mencioné del esmalte para evitar la formación de caries dentales. Muy bien. La evolución de los dientes. Empezamos con dientes de leche. Sí, exacto. Luego los permanentes. Ajá, exacto. ¿Y por qué Entonces- dientes de leche? Siempre he tenido esa... Porque son los primeros dienticos que salen en boca, luego se da el recambio y ya son los dientes permanentes. Pero dientes de leche son los dientes deciduos, así se llaman. Primero hay una etapa y luego pasa ya la etapa de los dientes permanentes, que son los definitivos. Ok. Doctora, odontología estética. Y que hablo de odontología estética porque veo personas que no necesitan brackets y se ajustan su bracket. Hay otro Se tema puso ahí. de moda. Hay otro tema. Se puso de Se ha moda puesto en de su moda. momento, se puso de moda ponerse bracket. De lujo. El tema de ponerse gomita de colores. No entendí. Pero, Y las sobre, carillas. Y sobre el peligro. Ay, sí, claro. Porque hasta en claro, patio, me gustaría claro. que hable de las consecuencias también. De Mire, un mal uso de estos.
de estas modas extrañas. Exactamente, ni siquiera la odontología estética no está dentro de los brackets de lujo, porque ya eso fue algo que se hizo socialmente. Los brackets de lujo tienen una gran consecuencia para la salud periodontal de los pacientes. ¿Qué se refiere a la periodoncia? Es la parte que trata el soporte y lo que protege nuestros dientes. Cuando usamos los brackets, obviamente el hueso, o sea, empezamos a perder un poquito de hueso por los mismos movimientos dentales. Entonces, imagínense que yo me pongo unos brackets de lujo. Voy a comenzar a puedo tener movilidad dentaria y pérdida de hueso de la misma manera. Entonces, los pacientes llegan a la consulta desesperados, que qué es lo que pasa. Entonces, ya habría que someterse a otros tratamientos un poquito más invasivos como tal. Entonces, los brackets de lujo no son recomendables. Siempre hay que ir a donde un especialista para evaluarse el caso. La odontología estética es delicada, no todo el mundo aplica como tal, porque pacientes que tengan enfermedades periodontales es un poquito más delicado la parte estética. Primero hay que rehabilitar al paciente y luego se pasa a la parte de la odontología estética como tal. También lo de las carillas dentales. Las carillas dentales son muy bonitas, pero los pacientes tienen que saber cómo se lleva el cuidado de la misma, porque hay carillas que se tallan los dientes, o sea, ya su diente natural no va a ser el mismo, y hay otras carillas que se ponen directas, que se confeccionan en el mismo diente, no hay que tallarlo, pero eso lleva un cuidado. O sea, no es como que yo voy al odontólogo, me hago un blanqueamiento, me pongo carilla y ya no listo. volví. Y ya ahí para adelante. No, exacto. La odontología estética es muy bonita, pero hay que ponerle mucho caso como tal. Y eso es un compromiso total del paciente con el odontólogo. Muy bien. Doctora, la famosa muela del juicio. Cuando hablamos de la muela del juicio, que son los últimos, ¿verdad? Ajá, exacto. Que salen aquí atrás, que duelen como cosa loca. Algunas Sí. personas cuando le salen, por ejemplo, en mi caso particular, lo puedo decir, nunca me dolieron. Ay, qué y lo bueno. tengo allí, gracias a Dios. Qué bueno, Pueden exacto. continuar así, no pasa nada. Y hay personas que incluso les da complicaciones porque crecen tanto que no pueden cerrar bien la mandíbula. ¿A qué se debe esto? Mire, las muelas del juicio, llamadas cordiales o tercer molar, siempre es bueno tomarse una radiografía panorámica. Por eso cada vez que uno va al odontólogo, cada 6 meses, tomarse una panorámica para poder verificar cómo están viniendo las muelas del juicio. Hay muchas muelas del juicio que vienen correctamente implantadas, que no hay que extraerlas, que tienen buen espacio en boca, pero ya cuando empiezan a no tener espacio en boca y están retenidas en el hueso, comienzan a empujar los demás dientes. Entonces ahí es que comienza el apiñamiento, porque al ella no tener espacio para salir, empuja a los demás, lo apiña, entonces el paciente comienza a tener su apiñamiento, empieza a verse estéticamente mal y empieza a tener mucho dolor. Aparte de que si dejamos las muelas del juicio impactadas en el hueso, pueden crear patologías por igual. Entonces eso a futuro, hay personas que dicen, no, yo la veo la radiografía ya tan acostada ahí, pero ya no me hacen nada, yo no me la voy a sacar. Entonces van cuando ya tienen el dolor y no soportan, o cuando tienen una patología que es mucho más peor todavía. Entonces, por eso siempre es abordar, tomarse su panorámica, hablar con su maxilofacial o cirujano, que lo evalúen y sacar esas muelas antes de que comience el dolor. Doctora, el ejercicio de la profesión, porque hemos visto muchos casos con el tema de los breakers, hasta en patio. Ajá. ¿Qué usted le aconseja? ¿Cómo una persona puede verificar con este médico sí, porque está certificado, está en un gremio? ¿Cómo una gente verifica eso? Que es importante. Sí, eso es importante. Mire, yo siempre recomiendo, o sea, ir a centros, por ejemplo, odontológicos, ya grandes, que sean muy conocidos, por ejemplo. No es como tal una payola, pero puedo dar mi nombre. Por ejemplo, está Meriden, que es un grupo odontológico que tiene muchos años de experiencia. Hay muchos especialistas. O sea, que es donde usted labora. Exacto. O sea, el paciente puede ir a confianza. Es verdad que cada odontólogo ya tiene su perfil como tal independiente. O sea, puede ser que yo vaya a un centro odontológico grande y me encuentre con un odontólogo que no sea tan reconocido. Exactamente, tan reconocido o tan bueno como otros. Pero siempre y cuando usted vaya, por ejemplo, a un centro odontológico conocido con especialistas capacitados, usted puede interconsultar con ellos mismos. Mire, doctor, ayúdeme con esto. ¿Qué usted me recomienda? ¿A dónde me recomienda que vaya? Digo centros odontológicos grandes porque, por ejemplo, si usted no tiene una persona allegada, o sea, un amigo, un primo, que le diga, mira, yo te recomiendo a fulano de tal, es bueno siempre ir por los buscar referencias. Doctora, buscar referencias. Hay un tema que es interesante. Siempre se ha dicho que la odontología es un tanto costosa. Mucha gente se resiste a ir al odontólogo precisamente por el costo. Por ejemplo,
una sustitución de una pieza bucal. Y mucha gente también le tiene miedo y pánico al dolor, lo que puede producir, profesor, porque nos ponen a veces en televisión o lo vemos en cualquier medio de perforaciones en el hueso, de que un tornillo que te van a poner en el diente y la gente empieza a decir, bueno, un diente con un tornillo para ajustármelo en el hueso, como que lo empieza a ver y dice, yo no voy para allá. Y prefiere quedarse con el vacío bucal y no ver esto. ¿Qué hacer también en cuanto a las personas, por ejemplo, que dicen, no tengo los recursos, pero necesito definitivamente que un especialista, con un odontólogo, me trate? Claro. ¿Qué hacer en ese sentido? Mire, lo primero es concientizar al paciente de cuáles son las consecuencias de no reponer esos dientes. O sea, yo siempre trato de concientizar a los pacientes. Voy a comenzar por ahí, después voy con los pacientes que son de bajos recursos. Lo primero es, el paciente asiste a consulta por una sintomatología, tengo un dolor que no lo soporto, le indican un tratamiento de conducto que es una endodoncia, para poder salvar la pieza y preservarla. Se le encuentran costoso. Pero siempre le digo, es más costoso lo que viene después de extraer la pieza, porque no quiero hacerme el tratamiento de conducto. Opto por sacarme la pieza, que es más barato y es más rápido para mí. Pero entonces, ¿qué conlleva sacarse una pieza? Cuando extraemos no puedo comer con. Dolor. No dolor como tal, pero comenzamos a tener ese vacío. Entonces comienza a tener problemas periodontales. Lo que ahí vienen los movimientos. Exactamente. Empiezan los demás dientes a migrar. Por ejemplo, el vecino comienza a migrar hacia el lado, se inclina. Robarse esa parcelita que le dejan vacía ahí. Exacto, ese espacio que tenemos para nosotros ahí. Le hacen una terraza ahí al frente. al lado. El antagonista, que es, o sea, la pieza que tenemos abajo, la extraemos, el antagonista de arriba, que es con quien él ocluye, comienza a bajar porque no tiene con quién morder. Entonces comienza la movilidad dentaria. Mamacita. Y comienza a perder hueso, comienza a tener recesiones gingivales. Entonces es donde el paciente acude nuevamente a la consulta para sacarse otra pieza más. Doctora, lo de perder hueso, que todavía me he quedado con eso ahí. No, o sea, el hueso es una estructura dentaria que tenemos internamente, o sea, el soporte del diente, está el hueso. Entonces, al extraer una pieza y tener problemas periodontales, el hueso comienza a bajar, exactamente, a descender, y eso se ve radiográficamente. El paciente muchas veces no se da cuenta. Ustedes se dan cuenta ya cuando clínicamente ustedes se ven en el espejo y ven que por ejemplo, la encía se está retrayendo. Entonces, y ven que el diente se le está moviendo o que le está molestando. Entonces ahí acuden a consulta, que entonces que les resuelvan el problema, pero no se habían dado cuenta que fue por extraer la pieza que se podía, por ejemplo, haber salvado. Entonces, en el caso de un paciente que ya se extrajo la pieza porque ya no se podía salvar, lo ideal es ponerle las prótesis, que bien usted mencionó. La colocación de implantes no todo el mundo aplica. ¿Es doloroso eso? No, realmente la colocación del implante como tal no es doloroso. Lo que pasa es que es un procedimiento extenso que no todos los pacientes están dispuestos a tomar primero el costo y a tomar el tiempo que se debe, porque hay que esperar que el tornillo cicatrice en el hueso. Para después entonces el implante y todo. Después poner esa corona que va a recibir el tornillo. Entonces es un procedimiento largo. Es un poquito más costoso, pero es duradero. Entonces, los pacientes de bajos recursos. Sácamelo, ya. Los pacientes de bajos recursos, exacto, que se sacan las piezas, ¿cómo se le pueden tratar esos espacios que no pueden pagar, por ejemplo, un implante o no aplican para un implante? Yo siempre les recomiendo a los pacientes de bajos recursos que hay muchas clínicas odontológicas en universidades. Yo vengo de mi universidad, de la Pucamaima. Nosotros recibíamos muchos pacientes de bajos recursos que no podían pagar los tratamientos, y como estudiante como tal y con especialistas rotando, nos decía, bueno, déjame yo ayudarlo a él y también me ayuda a mí, porque también nosotros estamos aprendiendo. Bueno, estaba aprendiendo cuando estaba como estudiante en ese momento. Entonces, esa es una opción que se le puede dar a los pacientes de bajos recursos, a que asistan a clínicas odontológicas de universidades. Pueden ir a confianza, porque, se lo digo yo, los estudiantes se esfuerzan muchísimo más. Pero, doctora, porque hay muchos que se van a asustar porque están diciendo, no, pero aprende conmigo. Aprendiendo conmigo, pero no. Dígale, si hay un supervisor ahí. Hay doctores que revisan. Que está verificando. Bueno,
Exactamente, siempre hay especialistas rotando. Ya, eso es lo importante. El estudiante no está solo. Micaí no se me asustó. No, el estudiante nunca está solo Muy haciendo bien. los procedimientos. Y al contrario, el estudiante se exige el doble para hacer las cosas mejor. Porque hay una competencia interna de que mi paciente lo atendí bien. Claro. Claro, Sí, eso ¿no? es Y que hice importante. el procedimiento bien y que estoy aprendiendo y que el especialista me está mirando. O sea, hay muchas cosas que juegan. Garantiza. Doctora, evolución de la odontología. Y me refiero a evolución porque evidentemente la tecnología ha avanzado. Es diferente ahora a un martillo que daban antes, por ejemplo. Ha evolucionado. Sí, claro. Y en el tema, por ejemplo, ya la cosa que han dejado de utilizarse, porque ahora están de moda la carilla, pero antes yo recuerdo, cuando era niño, que se estilaba mucho ver la persona con dientes de oro, Ay, o que sí. se ponían un borde de oro o el diente completo, dorado. Todavía Tú hay le veías. artistas que se ponen su diente de ¿En oro. serio? Bueno, en pleno siglo XXI, profesor, pero está bien. Mucho Evolución de la odontología y principales condiciones de salud que usted puede ver, que ustedes manejan en el día a día como odontólogos. Me refiero a sangrado de encía, gingivitis, entre Exacto. otras. La odontología sí ha avanzado muchísimo, como usted menciona los dientes de oro, también el uso de las amalgamas. Si ustedes se fijan hoy en día, ya las amalgamas ya son arcaicas, no se utilizan por ciertas ventajas y desventajas principalmente que tienen. Y hoy en día se utiliza un material un poquito más estético y más duradero, que se adhiere más a la estructura dentaria, como es la resina compuesta. También utilizar carillas dentales, obviamente, eso ha avanzado muchísimo más. Hay muchísimas más técnicas que se han utilizado ahora en la odontología, pero eso depende de cada especialidad. Por ejemplo, en la endodoncia está el sistema rotatorio. En vez de hacerlo de manera manual, también se puede utilizar un rotatorio, eso es un avance. También hoy en día escuché por ahí la utilización de una anestesia sin dolor, o sea que el paciente ni siquiera va a sentir la aguja como tal. La parte de la salud que usted dijo del sangrado, como le había mencionado, siempre hay que visitar cada 6 meses al odontólogo, porque por ejemplo si ya me están sangrando las encías, si me está molestando, si está muy rojiza, posiblemente ya yo tenga una enfermedad periodontal que se esté desencadenando. Comienza como una gingivitis y puede llegar a ser una periodontitis, que es la pérdida del hueso, la movilidad, la recesión gingival, lo que mencioné ahorita mismo. Ya la enfermedad periodontal como tal no se cura, sino que se mantiene. O sea, se detiene. Se detiene. Ya desde que yo tengo periodontitis, no es que yo voy a volver a tener salud oral como yo estaba, por ejemplo, a los 15 años. Es una regulación. Exactamente, simplemente regularlo y mantener las técnicas de higiene oral para que esa enfermedad no avance. No progrese. Exactamente, no Muy progrese. bien. Doctora, ¿qué hacer en el caso, por ejemplo, de un dolor de muela a las 3 de la mañana, Ay. que está todo cerrado y evidentemente tú no vas a salir para el dentista? Una técnica que usted puede hacer, porque hay dolores de muela que son insoportables y segundo, son inoportunos. Un callo, Porque, ¿por qué no puede ser a las 3 de la tarde? Sí, siempre No. en la noche se intensifica. 3 de la mañana. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué usted les recomienda a nuestro público, a nuestro amable televidente, que pueden pasar por esa emergencia en Claro ese que momento? sí. Lo primero es lo que siempre todos conocemos un poquito, podemos tomar analgésicos antiinflamatorios, siempre y cuando no sea una automedicación excesiva. Siempre es bueno hablar con un odontólogo previamente o hasta con un médico que maneje un poquito el tema. Mire, ¿qué analgésico yo puedo tomar para el dolor? Yo les recomiendo tomar un analgésico antiinflamatorio en la noche y, por ejemplo, se puede poner una bolsita de hielo fría aquí afuera, que eso va a ayudar un poquito a la desinflamación. Porque aguántate a las 7. Para que aguante, pero definitivamente el dolor no va a cesar hasta que no se aborde esa infección que tiene. Siempre se lo digo al paciente. Entonces, para concluir, doctor, vamos a dar algunos consejos sobre el correcto uso y cepillado Sí, a claro. nuestros amigos televidentes, porque es muy interesante, profesor. Por ejemplo, yo voy con mi hijo, voy con Wilmer a chequear y le enseñan incluso la cantidad de veces, dan más o menos un conteo, mira, vas a cepillar así por tanto tiempo, vas a contar hasta 10 y luego va a pasar a otro lado, etcétera. Exacto. ¿Cómo podemos decirle a nuestros amigos televidentes cómo deben cuidarse? ¿Cuál es el correcto cepillado? ¿Qué debe utilizar? Bien, hay 3 cosas básicas que le había mencionado. Lo primero es la técnica de cepillado, la que yo siempre recomiendo y recomendamos. Es la técnica de VAS modificada, que es haciendo círculos en todos los dientes y barridos hacia abajo. O sea, yo no era de arriba para abajo, de arriba para abajo. No. En la arcada superior, Ajá.
de arriba hacia abajo y el arcado inferior de abajo hacia arriba, siendo barridos y círculos en todos los dientes. Lo recomendable es cepillarse con un cepillo de cerdas suaves para no lastimar las encías. Para esos... Ahí va. O sea, ya no es como antes que tú buscabas el de alambre. No. Deja ver, no, se nos sirve porque es muy suave. No. Y buscaban uno que era casi de alambre, profesor. No, los cepillos de cerdas suaves se recomiendan incluso para los pacientes que tienen problemas periodontales y pacientes que tienen cepillados traumáticos. Al cepillarme tan duro, puedo te llegar... causa trauma. Exactamente. Y se le va el esmalte del diente, ¿no? Y se desgasta lo que estaba... O sea, termina siendo un paciente periodontal, increíblemente, por cepillarse. Por No, cepillarse, por cepillarse muy duro. Porque se desgasta el mismo diente, el mismo hueso. Entonces... Técnica de cepillado suave de base modificada durante 2 minutos, cepillo de cerdas suaves, utilizar el hilo dental aunque sea 2 veces al día para eliminar esos restos de alimentos que el cepillo no va a quitar fácilmente, y también se puede utilizar un enjuague bucal de uso diario aunque sea también 2 veces al día. Puede ser de uso diario, hay otros tipos de enjuagues bucales con clorhexidina al 0.12%, ya esos son para pacientes, como he mencionado, que le he dado mucha fama a los pacientes periodontales, que son los cuales ya les sangran mucho las encías y tienen mucha sensibilidad en las mismas. Doctora María, muchas gracias. Denos por favor a nuestros televidentes dónde usted labora, dónde pueden obtener sus servicios y denle sus redes sociales. Ok, mi red social, actualmente mi cuenta personal, porque estoy trabajando en mi marca personal, es María del C123. Actualmente estoy laborando en la parte administrativa de Ameriden y en otra clínica privada trabajo los procedimientos generales de la odontología. Cualquier cosa me pueden contactar a mi página de Instagram y yo le doy un poquito más de información como tal. Estoy a la orden. Vamos a repetir las redes sociales, @María del C123. Exactamente. Así que ustedes saben, señores, ha sido la participación de María Félix aquí en este espacio Controlando Mañana. No le cambien, que aún queda mucho más contenido. Y profesor, antes de ir a una pausa, creo que tenemos un boletín, profesor. ¿Verdad que sí? No me lo vuele. No, pero espérese. Vamos a estar bien informados. Vamos a pasar al estudio B, donde ya tenemos, ¿verdad?, el boletín listo. Adelante, señor director. Así es, muchas gracias, chicos. Hacemos contacto con nuestra compañera Vanessa Valdés, quien se encuentra desde Pantoja. Adelante, Vanessa. Saludos, gracias. Así es, me encuentro específicamente en la calle Progreso del sector de Pantoja, donde vivió hasta sus 19 años el joven Joshua Omar Fernández. La muerte de este jovencito ha consternado a toda la República Dominicana por el trágico suceso que involucra en su muerte al hijo del comunicador, mejor llamado o conocido como el Dr. Nastra. Justamente a mis espaldas está su casa. En el día de hoy los familiares han omitido dar informaciones a nosotros, miembros de la prensa, sobre lo ocurrido. Tratamos de contactar tanto como con su madre y otros parientes, y estos se negaron a emitir un tipo de información, presuntamente porque su abogado le prohibió de que hablara más sobre el caso ante la prensa nacional. Cabe destacar que, de acuerdo a los informes que nosotros hemos recorrido durante una investigación aquí en esta calle Progreso, describen al joven Joshua como un chico de bien, estudioso, dedicado a su trabajo. En la entrada de su casa aún imperan las marcas de los velones y las velas que depositaron tanto como familiares y residentes de esta demarcación como una forma de luto. Esas velas significan luz para que se esclarezca todo lo planteado. Nosotros estaremos ampliando todas estas y otras informaciones en nuestra emisión de noticias a las 1 de la tarde, mientras yo retorno con ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Stephanie, por este boletín informativo, profesor. Y sigue consternando, ¿verdad? Un caso feo, profesor. Definitivamente. Ya se entregó una de las personas que se indica el hecho. Hay otro que sigue prófugo y esperemos que la justicia se pueda cumplir, profesor, en este caso. Esperemos. Profesor, creo que ha sido definitivamente 2 entrevistas sin desperdicio. 2 grandes especialistas, profesor.
Dos grandes. Qué nivel de verdad. Y lo importante del cuidado de la salud dental, que muchas veces no le damos esa importancia, pero que puede generar en problemas graves. Periodontales. Claro que sí. Periodentales. Y como señalaba el especialista, profesor, recuerde que no hay nada mejor que una buena sonrisa. Y la prevención, profesor, sobre todo. Claro que sí. La prevención Claro que es sí. importante para que no salga más costoso. Veamos un boletín, profesor, del caso lamentable del joven Joshua Omar Fernández, donde la familia finalmente no quiso exponerse ante la prensa por recomendación de su abogado. Y veía un video en el día de ayer que me mandaba el gran amigo de este espacio, Jean Christopher Pérez, quien se ha convertido en el representante de esta familia. Pienso que es un buen paso. Esta familia tiene un muy buen representante, un abogado bastante preparado, una estrella. Jean Christopher, sin lugar a dudas, es un excelente abogado. Que cabe destacar que en el caso de Jean Christopher, siendo este caso instrumentado por el Ministerio Público, las acusaciones y todo lo que se ha presentado, pues entonces Jean Christopher como representante tiene que garantizar el fiel cumplimiento, ¿verdad?, de todo este proceso, ya que, repito, la acusación la hace el Ministerio Público. Sí sé que la familia va a contar con un buen representante que va a garantizar que se cumpla todo el debido proceso, y cabe destacar que en el día de ayer Jean Christopher dijo ante la prensa que ellos van a solicitar la pena máxima, profesor. Pena máxima para todos los implicados, aunque varíe entre uno y otro dependiendo del nivel, ¿verdad?, de complicidad o participación, vinculación con este lamentable accidente, con este lamentable homicidio, asesinato, que definitivamente ha consternado a toda la comunidad de Pantoja, a esta familia y también a los familiares de los involucrados, porque más allá del doctor Nastra, cuyo hijo está implicado, también veía un video que subió Ramón Tolentino con el padre de otros de los vinculados, y da pena escuchar a estos padres, en el caso específico de este padre del famoso Chiquito, decir cómo ha trabajado tanto para dar formación a sus hijos y que ésta sea la paga de los hijos. En el caso del doctor Nastra, no puedo decir lo mismo, profesor, lamentablemente, porque luego de salir a la luz de este caso, hemos visto múltiples videos donde el propio amigo Santiago Matías lo advertía en público sobre el rumbo que iba tomando este muchacho. Advertido en múltiples ocasiones, pero también vi muchos videos que hacía el propio doctor Nastra con su hijo en unos live que hace cada semana, donde el hijo se la vacila y le dice, si tú fueras hijo mecánico, y dice, bueno, saliera a robar retrovisores. O sea, había una conducta que cuando uno la ve, la analiza y la evalúa, eso da crónica de una muerte anunciada, profesor, por todos los lados. No, profesor. Sí, profesor. Yo lo entiendo. Crónica de una muerte anunciada, profesor. Sí, profesor. Le entiendo y créame que vuelvo a decir. Crónica de una muerte anunciada, profesor. Le entiendo, pero recuerde que también en parte de esto, de esas entrevistas, hay parte de un show mediático. Y le puedo decir con certeza, porque lo conozco de cerca, el doctor Nastra ha hecho todo lo posible por educar a su hijo, por llevarlo por buenos pasos. Muchas veces nosotros, como padres, queremos darle a nuestros hijos lo que no tuvimos nosotros. Porque lamentablemente, profesor, nosotros a veces malcriamos queriendo proteger a nuestros hijos. Pero vuelvo y le repito, si hay, y esto lo digo por conocimiento de causa, ha hecho todo lo posible por darle una buena educación, por inculcarle buenos valores y cultura de trabajo a ese joven. Lamentablemente, como el mismo caso que usted señala de Chiquito, hay jóvenes que se apartan de esto, hay jóvenes que quieren extrapolar la fama de su padre a ellos o quieren recibir la admiración sin haberlo trabajado, y eso es otra cosa, ¿me entiende? Pero le puedo garantizar, vuelvo y repito, por conocimiento de causa, de que se ha hecho todo lo posible para que ese joven pueda tener educación, modales y sobre todo la responsabilidad para avanzar en la vida. Ahora, y fíjese incluso que en la declaración del doctor Nastra ayer, como dice él directamente en su declaración, que la ley lo castigue si es parte del hecho. O sea, no quiere cubrirlo, no ha parecido de que no, mi hijo es un santo, que es lo que hacen los padres irresponsables. Mi hijo es un santo, mi hijo esto, mi hijo lo otro. No.
Él, por el contrario, ha puesto de manifiesto, y desde el primer día fue así, de que si tiene algún tipo de implicación en el hecho real, que es lo que todos esperamos también, porque esperemos un debido proceso, a lo que todos apelamos, entonces le caiga todo el peso de la ley. O sea, aquí lo que nosotros como sociedad tenemos que volver a la pela, a los chuchazos, a los palos con los pasa es hijos. que eso trae problemas psicológicos. Ah, bueno, es el problema, profesor. El famoso problema psicológico Porque se quita con cuénteme balizo, de con los- una samurái se quita, con 14 bichazos en un Cuénteme pie. de algún caso similar de este tipo que venga de una persona que esté vinculada, que haya recibido palo y buena pela de chiquito. Son muy pocos, profesor, porque esos palos enderezan a cualquiera. Y el respeto Entonces va hay un tema de generando. permisibilidad en estos nuevos tiempos, Se, más un factor del medio ambiente donde se desenvuelven nuestros jóvenes, profesor, que hay que comprenderlo. Se le escapa muchas veces de las manos a los padres. se estuvo Eso hablando, es lamentable. durante la investigación ha arrojado muchas cosas. Se atrapó al dueño el taxista, ¿verdad?, que estuvo en el hecho, quien dio su versión del mismo, indica que el doctorcito, o sea, el hijo del doctor Nastra, le escribió pidiéndole que fuera a buscar a estos jóvenes. Él fue, lo buscó, lo llevó a este centro de diversión y que horas después lo llaman para que volviera a buscarlo. Cuando él se iba a dar la vuelta, los dos jóvenes, el chiquito y otro joven que anda prófugo, le pidieron que se detuviera al taxista, y al detenerse fueron y atracaron A 3 al personas. joven que venía saliendo casualmente del centro de diversión nocturna. Allí las personas que también iban saliendo señalaron, se hicieron eco de que estaba pasando un atraco en ese momento, y las personas entonces al irse disparan para escapar, y allí es que impactan de bala a este jovencito que estaba celebrando, que acaba de graduarse, profesor. Y celebrando sus 19 años. Que acababa de graduarse, de obtener un En el triunfo, Infotep. un logro en Infotep, profesor. Y allí se montan, hasta ahora, las Es lo que versiones que sigue. se han dado, es que durante el hecho, el hijo del doctor Nastra permanecía en el vehículo junto al taxista, que le llamaron la atención a los jóvenes cuando entraron, y los jóvenes lo que tenían fue decirle que arranque al chofer, y él salió en vía contraria en la avenida López de Vega. Estas son parte de las informaciones que van arrojando. El Ministerio a luz. Público ha El dicho- Ministerio Público tiene videos de la Cámara del 911, tiene parte de la información, está haciendo todas las pesquisas, está llevando a cabo todas las pesquisas para poder arrojar luz y ver hasta qué nivel están las complicidades, qué llevó a hacer esto, porque esto me parece muy extraño, dos cosas. Que en este centro de diversión entraran armados, o anduvieran armados, No, porque pero, los armados estaban en profesor, el vehículo, o sí, Que el centro de diversión emitió un comunicado ayer aclarando diciendo que eso fue afuera. que eso fue fuera a las Media hora 2:50 y después tanto, donde de que ellos cerraron. ya habían cerrado. Sí, ¿dónde aparecían las armas, profesor? Es el tema. Porque yo viniendo de Villajuana, volvían a Villajuana a buscarle, volvían otra vez para atrás. Eso está bien. Entonces, Lo peor es el que cuento un chimalargo, un chimacol. lo que agrava en el caso del doctorcito, lo que agrava su caso es que el Ministerio Público plantea que el joven tenía conocimiento del delito. Sí. Eso dicen que había una premeditación, entre otras cosas. Que más. eso agrava más. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué rumbo toma este caso. Mientras tanto, vamos a volver a pasar con Stephanie Soto, que está en el estudio B, quien tiene un boletín de noticias. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, chicos. Un temblor de tierra de magnitud de 5.2 se registró este jueves en el municipio de Altamira, provincia Puerto Plata. El movimiento telúrico, que fue confirmado por el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuvo una profundidad de 10.8 kilómetros al este de la referida localidad. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Sumundo TV y que pueden ampliar esas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Stephanie, por este boletín informativo. Tembló, profesor, la tierra. Y se movió. Está el juidero. Me mandan un video de 2 o 3 gente que salían, profesor, en paños menores. Ustedes Y recuerdan el como Dios último. lo trajo el mundo. Bueno, se hicieron virales muchos memes recientemente con el último temblor de gente que abandonaron estudios, profesor, y se fue. Gente que rezaron medio rosario en vivo ahí. No, pero a ese comunicador hay que darle un récord Guinness. El Padre nuestro es más rápido. El Padre nuestro que está en el cielo. Profesor, cualquiera se encomienda. Y de repente cualquiera se encomienda al fulano, Todopoderoso. sal, corre. Octavio. Profesor, mire. Octavio.
Octavio estaba en el parqueo como en 3 segundos. Ratico ahí. Cualquiera se agarra del balbú, profesor. Yo vi mucho guapo corriendo, profesor, Bueno. en esa vuelta. Lo que pasa es que la verdad es dura de ver. Bueno. Lo cierto es que pasó este sismo de magnitud importante, 5.2, en Altamira, Puerto Plata, cerca de Puerto Plata. Entonces, ahí evidentemente se toma en consideración y hay que ver que no haya ocasionado daños a infraestructuras como escuelas, hospitales y demás. Ya luego las autoridades darán más información al respecto, ¿verdad, doctor? Pero mire, profesor, a propósito de ese sismo, no nos sorprendamos si el Ministerio de Educación Eso se hace 4 meses después, doctor profesor. abre un nuevo, no porque yo lo hicieron en un mes en el caso del No, sur. 4 meses después fue que apareció la licitación Pero vamos a decir, del temblor si el anterior. Ministerio de Educación abre un nuevo proceso de licitación a propósito de este temblor para pagar 700 millones de pesos por otras 400 aulas móviles ahora en la región norte. Vamos a ver qué Pues pasa, ellos profesor. se agarran de cualquier temblorcito, profesor. Temblorcito, profesor. Lo bueno es que si realmente hay daños a escuelas, hospitales, Sí, hay que hacer o levantamiento centros del lugar. públicos, sí, se realicen las reparaciones del lugar. Claro. Porque sobre todo hay que garantizar la integridad Sobre de todo. nuestros niños, niñas o los pacientes de estos hospitales, ¿verdad? Que es una parte crítica que evidentemente llevan a tener más personas en su interior por una u otra razón. Pero además estructuras, verificar que tengan las calidades y que no hayan sido dañadas por este temblor, que es lo que generalmente pasa cuando pasan este tipo de sismos, profesor. Bueno, profesor, Francisco Alcántara, veía un tuit muy interesante de él, que ha estado denunciando una serie de temas con el Ministerio de la Juventud. Ha estado abordando el tema del famoso Jimmy Zapata por un tema de un caso que tuvo en el año 2018 por estafa y demás. Y Francisco Alcántara publicó en su cuenta de Twitter, Falcántara RD, un tuit muy interesante donde dice que Jimmy Zapata lo amenazó. ¿A Francisco? Sí, que fue amenazado por Jimmy Zapata de que lo va a someter a la justicia por difamación. Entonces le vamos a dar seguimiento a eso. Lo cierto es que le hago un llamado a Jimmy Zapata o le hago una pregunta, que desde cuándo tú demandas a una gente porque esté comentando que en algún momento tú fuiste demandado por estafa, cuando esos registros están ahí de esa demanda hecha por el Ministerio Público. Entonces me daba un poco de risa porque en los momentos de crisis que tiene cualquier persona, cualquier institución, cualquier marca personal, es bueno pensar en frío y no publicar o decir cualquier disparate que le pueda llegar a una persona a la cabeza. Para eso hay especialistas en manejos de crisis. Está la gran amiga Félix, por cierto, hermana del amigo Rafael Félix del Ministerio de Educación, que es muy experta en el tema de manejo de crisis para las instituciones y demás, que es bueno consultar este tipo de especialistas, en el caso de Jimmy Zapata, para que no publiques cualquier disparate que después pueda ser utilizado en tu contra. Lo mejor es conservar el silencio y dejar que las aguas se calmen, para no rayar en lo absurdo que puede de una manera seguir afectando la marca personal que has construido en este tiempo. Bueno, profesor, lo cierto es que allí hay que aclarar un par de cositas y qué lamentable que se vea nueva vez el Ministerio de la Juventud en ruidos. No tiene suerte nuestro ministerio. Profesor, en el día de ayer, ya para finalizar, y quiero felicitar al Partido Revolucionario Moderno, porque inauguró en San Pedro de Macorís su local oficial, en el municipio cabecera, un gran local, muy hermoso, y estuvieron allí presentes todas las autoridades de la provincia, encabezados por José Ignacio Paliza, una gran actividad, con un gran contingente de miembros de ese partido, y lo más interesante de esta inauguración fue que Nelson Arroyo, quien es el principal líder del PRM en San Pedro de Macorís, le hizo un llamado a Franklin Peña, el senador, y le decía que está a tiempo de retirarse, como lo han hecho muchos boxeadores y deportistas que se han retirado invictos. Y le dijo a Franklin Peña que si va en el 2024 le van a dar una pela. Eso lo dijo Nelson Arroyo, y con eso terminamos su programa Controlando la Mañana, y será hasta mañana cuando de 10 a 12 del mediodía continuemos conversando con ustedes, compartiendo sobre los temas que verdaderamente importan en el país. Así que continúen en sintonía con Su Mundo TV y nos vemos mañana a la misma hora en su programa Controlando la Mañana. Su Mundo TV.
TV.